Buenos días, 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 buenos días. Estimados ingenieros, estimados compañeros, contento Buenos nuevamente días. aquí compartiendo este espacio y continuar con nuestra formación de comunicaciones industriales y las redes OT. Bien, vamos a compartir la pantalla y avanzamos. Very good, very good. Bueno, así yo saco a este. Listo. Bueno, ingenieros, contento de este espacio, contento de compartir con ustedes esta información, contento de llevar a cabo este programa y este programa de formación de redes industriales y nuestras implementación e información de redes OT. Para el contenido del día de hoy vamos a estar hablando de las interfaces IP asociadas a las redes LAN. Vamos a ver qué tipo de interfaces necesitamos dentro de nuestras configuraciones. Vamos a estar hablando de las interfaces también asociadas a las distintas redes WAN, estas redes de área extendida que nos permiten interconectar las subestaciones. A veces la conectamos entre ellas y a veces la conectamos solo con el centro de control. Las distintas tecnologías asociadas a la capa 1, capa 2 y capa 3, y vamos a estar desarrollando esta información con respecto a las redes LAN y sus interfaces. Para el día de hoy también vamos a estar manejando el método teórico práctico, escuchar, preguntar y la práctica. En este orden de ideas, pues vamos a estar interactuando, vamos a hacer un poquito más dinámicos con el respecto y mantener, digamos, las ideas más utilizadas en nuestras implementaciones y en nuestras redes OT. Entonces, este tema del tipo de interfaces, pues dentro de nuestro campo de aplicación de las redes OT, podemos encontrar distintas necesidades, distintos requerimientos asociados a la interconexión tanto dentro de las redes locales en las subestaciones como hacia cualquier enlace exterior de nuestras subestaciones o dentro de diferentes localidades que necesitamos el intercambio de información y que necesitamos llevar las diferentes indicaciones y los diferentes comandos que van a estar interactuando con nuestro sistema de supervisión y control, nuestro sistema de medida inteligente y nuestros demás dispositivos dentro de la subestación. En ese orden de ideas, pues a las redes que están asociadas a ese intercambio externo a la subestación, las redes que están dispuestas para conectar con un nivel de centro de control, conectar con un nivel de centro de operaciones de distribución, conectar con un nivel de manejo de SCADAs y manejo de servidores de correo, manejo de servidores de índole concentradores de medidas inteligentes, pues normalmente se ha venido estableciendo con las tecnologías disponibles. En unos tiempos antes que yo naciera, se utilizaba estas redes Token Ring, estas redes ATM,
para poder establecer este tipo de mecanismos. Apoyados incluso sobre la onda portadora, se podían establecer incluso pequeñas transferencias de enlaces, en pequeñas transferencias de datos a baja velocidad y con la limitante que la utilización principal de este tipo de canales era la transferencia de los disparos a distancia, era la transferencia de información con respecto a la actuación de esquemas de protecciones y principalmente la transferencia de disparos entre subestaciones, entre anillos de líneas eléctricas para realizar correctamente esos esquemas de protecciones eléctricas y esos esquemas de disparo a distancia. Con respecto a esa evolución, pasamos incluso de esos enlaces a empresas que tienen sus propias transferencias de enlaces, sus propios enlaces entre subestaciones, apoyándose en distintas tecnologías de fibra óptica, inalámbricas, utilizando infraestructura de terceros, utilizando proveedores de servicios y manejando distintas tecnologías, manejando distintas implementaciones de enlaces y causando y originando este requerimiento de variadas formas, variadas configuraciones que se requieren dentro de distintos puertos, dentro de distintos proveedores de servicios, dentro de distintos tipos de enlaces que permiten entonces realizar esta integración, realizar este intercambio de información desde nuestras subestaciones hacia los diferentes centros de control y hacia los diferentes puntos extremos fuera de la subestación que vamos a estar interactuando y que vamos a estar integrando a tales efectos. De la misma forma, entonces, dentro de los distintos sitios podemos conseguir los diferentes requerimientos de las subestaciones, estableciendo esquemas de conexiones redundantes, esquemas de enlaces que puedan permitir la segmentación adecuada y ganar con esto ya ganar con estos los beneficios y las ventajas que brinda, obtener la segmentación a nivel de capa 2, obtener la segmentación a nivel de capa 3, que ya previamente hemos estado estudiando, y de esta forma disminuir el dominio de colisión, disminuir el dominio de brocas, establecer un punto de seguridad y eliminar eliminar esa debilidad que puede presentar un dominio de broadcast grande, muy grande, que se ha propagado y esta propagación de paquetes dentro de un dominio grande pueda de alguna forma interrumpir la correcta transmisión de información y el correcto desempeño de nuestra red OT. De esta forma entonces surge como requerimiento el manejo de distintas conexiones, el manejo de distintas formas de establecer las arquitecturas, distintas topologías, cada una con sus ventajas, cada una con la limitante que pueda presentar en la localidad que estamos realizando la implementación. Entonces la idea con estas distintas implementaciones, con estas distintas formas de conectarnos, vamos a estar definiendo los roles y los estados que van a estar conduciendo las diferentes topologías que van a estar conduciendo las diferentes implementaciones y que van a estar conduciendo todas las interacciones que manejamos
dentro de la arquitectura y dentro de la topología que se va a establecer en nuestra red OT. Para entonces poder establecer, según la topología, cada uno de estos tipos de interfaces, necesitamos definir, necesitamos establecer dentro del diseño, dentro de la segmentación que vamos a manejar, de qué forma y de qué características se va a presentar cada uno de los puertos que están involucrados en la conexión de mis topologías, que van a estar conectados en las distintas formas de redundancia o en las redundancias de diferentes estilos o de diferentes implementaciones según nuestro objeto del bus de estación, nuestro objeto del bus de campo o nuestro objeto de la conexión de capa de enlace, la conexión de capa que está asociada a nuestros ciberactivos críticos, a nuestro sistema de protecciones, a nuestro sistema de medida inteligente, y de esta forma manejar las diferentes ventajas que aportan las arquitecturas y las topologías de redundancia hacia la elevada disposición y hacia la elevada disponibilidad que necesitamos y que es el requerimiento básico dentro de nuestras redes OT. Eh, con esta... Listo. Con esta diferencia y con esta característica de implementación redundante, vamos a conseguir entonces puertos que pertenecen a una conexión PRP, puertos que pertenecen a conexiones HSR, puertos que pertenecen a una arquitectura, una conexión BRRP, puertos que pertenecen a un anillo de estación, puertos que pertenecen a un anillo del bus de campo y diferentes puertos que van a estar asociados a los clientes, diferentes puertos que van a estar asociados a los equipos de protección, a los equipos de medida, a los equipos de RTU, a los equipos gateway que debemos establecer dentro de nuestras conexiones redundantes. Bien, todos estos roles y todas estas características que van a estar involucradas para el establecimiento de protocolos de redundancia, que van a estar involucrados para las diferentes segmentaciones ya estudiadas en las sesiones anteriores, en cuanto a la capa 2, como es el 802.1q, establecer las VLANs que vamos a manejar, establecer la forma en que estos puertos van a estar enlazándose con el intercambio de protocolos de redundancia como el Rapid Spanning Tree, como el HCR o el PRP, y saber entonces de qué tipo y de qué manera vamos a estar implementando cada uno de estos puertos. Entonces, dentro de esos requerimientos y de esas necesidades que se van a establecer para los diferentes puertos, tenemos dos categorías bien típicas, dos categorías fundamentales, son los puertos switches y los puertos router. ¿Cuál es la diferencia fundamental de esos puertos switches y puertos router? Principalmente, cabe destacar que esos puertos switches van a contar con las características asociadas a la capa 2, con las características asociadas a las diferentes implementaciones que vamos a estar manejando con respecto a el intercambio de segmentos de la segmentación en VLAN que estamos realizando, de la segmentación en protocolos de redundancia y de la segmentación con respecto a las diferentes subredes que vamos a estar estableciendo
dentro de las conectividades y dentro de las diferentes topologías que manejamos en la subestación. Entonces, manteniendo estas características fundamentales, los puertos los puertos switches mantendrán entonces esos roles y esos estados que van asociados a los distintos protocolos en capa 2 que vamos a manejar dentro de nuestra red. Entonces, estos puertos van a estar manejando características de marcar o desmarcar VLAN, de pertenecer a un puerto Tron o pertenecer a un puerto Access o manejar un concepto de el concepto, estar asociados a una VLAN por defecto, estar asociados a una VLAN nativa, establecer entonces la transferencia de estos frames que van a estar vinculados al intercambio de información y transferir todos estos paquetes que van a estar relacionados a los distintos protocolos de redundancia, los distintos protocolos de establecimiento de información con respecto a cada uno de las integraciones que estamos realizando. Es decir, la transferencia de BPDU, si estamos implementando el Rapid Spanning Tree o el Spanning Tree mejorado, el intercambio de paquetes de estados de puertos, si vamos a estar implementando enlaces Ether Channel o enlaces Link Aggregation Group y el marcado o desmarcado si vamos a estar implementando las distintas segmentaciones que típicamente requerimos instalar y este tipo de puertos que va a estar dentro de las características de capa 2 y que pertenece entonces a las diferentes conexiones, a los diferentes tipos asociados al 802.1q, si vamos a estar transfiriendo utilizando el protocolo GMRP para compartir los parámetros genéricos de VLAN, si les vamos a estar asignando VLAN pruning o si le vamos a estar disminuyendo el ancho de banda, si vamos a estar aplicando los filtros, si vamos a estar evitando la transferencia de broadcast por encima de cierto valor y todas estas características que venimos mencionando con respecto a cada uno de los puertos. Es importante señalar el requerimiento de tener claro cada uno de los roles que vamos a estar indicando dentro de los puertos para establecer el correcto funcionamiento y establecer el adecuado y el eficiente manejo del ancho de banda que tenemos disponible en cada uno de los enlaces. En este orden de idea, los puertos switch son esos que pueden entonces interconectarse dentro de las redundancias de capa 2, dentro de los diferentes mecanismos que hay para establecer la correcta resiliencia, la correcta recuperación ante eventuales fallas y son los puertos que van a contar con todas estas características dentro de las topologías, dentro de las diferentes arquitecturas que necesitamos implementar. Con respecto a esto de puertos switch, cada una de las marcas tiene su forma de establecerlo, cada uno de los fabricantes implementa su propia forma de asignar los parámetros y asignar la característica por switch que va a tener requerimientos dentro de cada uno de esos dispositivos. Entonces, estas características en cada uno de los equipos Rubicon es simplemente establecer
check, habilitar el puerto, habilitarle las características de switch port de forma tal que en el menú disponible se van a activar las diferentes características asociadas a los puertos switches. Entonces, en, en cuanto a las características que van dentro de la capa 2, son todas estas que ya hemos venido estudiando, son todas las características a nivel física, a nivel de enlace de datos, que van a estar asociadas a estos diferentes puertos. El modo duplex en cuanto a característica física, la velocidad, si va a tener autonegociación o no, y las diferentes conexiones que establecen dentro de cada uno de estos puertos. Con respecto a si estamos conectando un switch en cascada o si vamos a estar conectando un dispositivo de conexión, un dispositivo host, un dispositivo cliente que va a estar prestando servicio dentro de nuestra red y que va a establecer el intercambio de comunicación a través de todas las conexiones y a través de toda la red que tenemos prestando el servicio, que tenemos prestando la interconexión para establecimiento de este tipo de aplicaciones. Bien. El otro tipo de puerto que vamos a estar hablando hoy es este puerto router o puerto capa 3 o puerto L3 que necesitamos definir para establecer enlaces, para establecer redundancias, para establecer conectividad en distintos dispositivos, pero a nivel de capa 3. La diferencia fundamental que tenemos con ese puerto capa 2 es la diferencia de parámetros, digamos, el intercambio de información ya se realiza sin los parámetros de capa 2 que estábamos vinculando a los switch port y el propósito principal de estos puertos 3 es realizar entonces esas configuraciones y esas topologías que van a estar asociadas a las diferentes aplicaciones y las diferentes, digamos, las diferentes interconexiones que se establecen principalmente fuera de la subestación o dentro de una red muy grande que podamos manejar en el borde o en las distintas localidades que vamos a estar implementando. Entonces, típicamente estos puertos capa 3 están establecidos para manejar redundancias de anillos WAN, redundancia de proveedores de servicio, redundancia de redes o redundancias de redes, posibles redundancias de redes que vamos a tener dentro de la subestación, porque principalmente dentro del área OT manejamos estos puertos capa 3 para el intercambio de información en el borde de la subestación, en el borde del perímetro de seguridad electrónica o hacia enlaces redundantes de diferentes proveedores de servicio o enlaces redundantes aún del mismo proveedor de servicio, pero se establecen a nivel de capa 3. Esta configuración entonces carece de, digamos, las características y los parámetros que ya conocemos con respecto a los protocolos de capa 2, con respecto a la segmentación en VLANs, con respecto a la agregación de puertos, con respecto a las otras características que sí tienen los puertos de switch, como
como ya sabemos, pues cada uno de los fabricantes realiza su propia forma de establecer esa característica. Para el caso de los equipos Rujecon, solamente basta con eliminar la selección del switch port enable y entonces los menús van a cambiar con respecto a los parámetros de un puerto switch y se va a convertir en una interfaz de capa 3 disponible para establecerle los direccionamientos IP, para establecerle las características y métricas que van asociadas a un puerto de capa 3 y de esta forma entonces poder ofrecer los diferentes servicios y las diferentes interconexiones que manejamos sobre los puertos, sobre los router ports, sobre los puertos de router o sobre los puertos capa 3, los puertos L3 que necesitamos implementar dentro de nuestras redes. Pero además de esto, pues surgen necesidades y requerimientos con diferentes proveedores de servicios en los cuales hay que establecer un puerto de router de forma híbrida. Entonces, estos puertos de forma híbrida van a permitir entonces que la misma conexión pueda establecer características de capa 3 y poder establecer algún tipo de marca, algún tipo de desmarca o algún tipo de VLAN que vaya a estar presente en ese enlace. Una característica muy utilizada para el intercambio de configuraciones, el intercambio de distintos paquetes y distintos protocolos en cuanto a los segmentos de red, en cuanto a las definiciones de la necesidad de obtener una interfaz que esté siempre activa, es la utilización de estas interfaz dummy. Esta interfaz dummy no está asociada a una conexión física, está asociada siempre al CPU del equipo y mientras el equipo esté encendido y en correcto funcionamiento, pues esta interfaz dummy presenta la condición activa que se requiere para la implementación entonces de algunos balanceos de carga que se requieren para la construcción de túneles en capa 2, túneles en capa 3 y manejar el monitoreo y digamos la integración con sistemas de supervisión que podemos tener sobre los dispositivos activos que están conectados a nuestra red OT. En este orden de idea, el uso de esta interfaz Dummy nos permite aprovechar la condición activa que presenta esta interfaz sin requerimiento de conexión física. Normalmente, para poder entonces detectar actividad en una conexión, en una interfaz, requerimos que presente la conexión y que realmente esté en un intercambio de paquetes, en un intercambio de información, cosa que no requiere esta interfaz dummy, porque esta interfaz dummy está asociada al lado interno, está asociada al CPU, a la actividad del CPU del dispositivo y no está asociada digamos, a la conexión física que de las demás interfaces que sí requiere. Los diferentes fabricantes, las diferentes implementaciones le tienen nombres acá, le tienen nombres según cada uno de ellos. En el caso de Rubicon, pues se llama interfaz dummy. En Cisco es una loopback. En, digamos, otra Kailan se llama localhost. Y este tipo de interfaces, pues, nos permite el aprovechamiento de esta característica de
en esta característica de activa, esta característica activa independientemente de la condición física. Entonces, apoyados en esta interfaz, pues nosotros podemos construir rutas de intercambio de información, asignaciones de balance de carga o esta característica asociada a los diferentes túneles y a los diferentes enlaces que tiene nuestra red y que tienen nuestros dispositivos activos. Entonces, ya teniendo claro esos roles y esos tipos de puertos, switches y puertos router, pues dónde se implementan y dónde se requieren estos tipos de puertos y estos tipos de discriminación de cada uno y los roles que van a estar utilizando, pues dentro de los enlaces en capa 3 y ese intercambio de información que hay entre sitios, nosotros vamos a estar requiriendo y vamos a estar implementando esas características de puertos capa 3 para evitar entonces la propagación que hay de tráfico de broadcast, evitar la propagación entonces de digamos, el nivel de capa 2 que hay del otro sitio hacia cada uno de los sitios que están interconectados. Entonces, de esta manera, con la implementación de puertos capa 3, yo logro la interconexión, logro el intercambio de información, pero mantengo una separación de esos tráficos internos, mantengo una separación de esos tráficos de capa 2 que deben estar asociados a cada una de las localidades y no debería entonces establecer el intercambio de este tráfico capa 2, el intercambio de estos paquetes, de estos frames que van a estar en cada una de las localidades hacia las otras localidades. Representa, además de un incremento del dominio de broadcast, va a representar una vulnerabilidad con respecto a la posible a la posible saturación, a la posible ofuscación que van a crear excesos de tráficos que realmente no influyen en el intercambio de broadcast de un sitio a otro. La implementación entonces de estos puertos capa 3 me permite esta característica. Dentro de las LAN, dentro de las subestaciones, dentro de las redes que van a manejarse para los distintos dispositivos de medida inteligente, los distintos dispositivos de protecciones eléctricas dentro de la industria, los distintos dispositivos IO y los distintos dispositivos RTU y PLC que estamos manejando dentro de la industria, entonces establecemos la correspondencia de la topología, la correspondencia de la arquitectura con cada uno de los puertos switch port que necesitamos configurar. Entonces, esos puertos configurados de la forma correcta, con su característica en capa 2, con sus distintas características en capa física, van a permitir el correcto manejo y el correcto aprovechamiento del ancho de banda disponible para el intercambio de información que se requiere. De manera tal que con la diferente configuración de puertos en capa 3 y en capa 2, puedo estar estableciendo enlaces WAN, puedo estar estableciendo enlaces LAN para poder mantener la correcta implementación de los sistemas, para poder mantener nivel de seguridad al respecto del tráfico y su ámbito, para manejar de esta forma correctamente el aprovechamiento del ancho de banda, para manejar de esta forma correctamente la disponibilidad que requieren nuestras redes OT para manejar correctamente esta implementación y cada una de las topologías que van asociadas a la localidad. Entonces,
otro factor influyente dentro de esta definición es las distintas realidades que existen en cada una de las localidades, en cada uno de los segmentos que voy a estar dentro de la implementación. Entonces, para interconectar y para intercambiar información entonces de diferentes localidades, nosotros nos apoyamos en los distintos protocolos, en las distintas opciones que tienen estas redes WAN, estas redes de área extendida, para poder realizar y llevar a cabo la correcta integración y la correcta interconexión que requieren y ameritan los distintos lugares de mi proceso productivo, bien sea industrial, bien sea eléctrico. Cada una de estas localidades amerita el intercambio de datos hacia un centro de control, amerita el intercambio de datos desde una subestación a otra y de manera tal utilizar las diferentes conexiones, las diferentes opciones que tenemos para esa integración y que tenemos para esa interconexión. Entonces, se da el caso que podemos utilizar infraestructura propia, se da el caso que podemos estar utilizando infraestructura de terceros, o se da el caso que podemos estar utilizando una infraestructura híbrida donde hay enlaces propios, donde hay enlaces de terceros y necesitamos la integración de todos estos lugares, de todos estos sitios, independientemente del medio de comunicación que estemos manejando, independientemente si es propia o de terceros, se requiere contar con la interconexión y contar con el enlace disponible y el enlace debe mantenerse y con características de elevada disponibilidad, con características de, digamos, mantener el servicio dentro de los requerimientos asociados a cada uno de los lugares para la implementación del intercambio de información dentro de nuestra red, dentro de nuestros lugares, dentro de nuestro proceso productivo. Entonces, manejar cada uno de las diferentes opciones se establece y se convierte en un requerimiento, en un requerimiento tangible, en un requerimiento típico para todas las diferentes implementaciones que estamos acostumbrados a manejar y que estamos siempre en requerimientos de establecer. Entonces, como veníamos evidenciando y como tenemos la información, estos enlaces WAN se pueden constituir en enlaces privados o en enlaces públicos. Podemos utilizar dentro de esos enlaces privados tecnologías que son dedicadas, tecnologías que son switchadas, incluso dentro de las disponibles enlaces públicos, no solo Internet podría ser uno de esos mecanismos, también podríamos estar hablando de un proveedor de servicio, un proveedor que tiene instalaciones propias y que presta entonces el enlace y que presta entonces la capacidad de interconectar una localidad con otra y manejar ese intercambio de información y ese ancho de banda que requiere nuestra subestación. Normalmente existen subestaciones en lugares remotos, existen subestaciones que están alejadas de localidades, también hay fábricas que están alejadas de las localidades de ciudades y estos terceros no, alquilan o venden o soportan ese servicio para establecer el intercambio de información. Entonces, vamos evaluando las diferentes opciones, las diferentes y muy variadas conexiones disponibles para los diferentes enlaces que requerimos. Entonces, esta variedad y esta gama
de tipos de conexión que vamos a estar manejando en las conexiones WAN, en nuestras redes WAN, pues entonces ameritan la implementación de ciertas configuraciones que permitan entonces mantener una disponibilidad, mantener un cierto nivel de ancho de banda. Normalmente este ancho de banda pues se ve impactado por distintas características ambientales, por distintas características que se escapan del control de la configuración, pero existen mecanismos asociados para mantener de forma eficiente este intercambio de conexión y mantener de forma adecuada cada uno de estos canales, cada uno de estos manejos. Entonces, las distintas opciones de tecnologías WAN siempre van a estar asociadas hacia una clasificación, hacia una identificación de equipos. Estos equipos van asociados al servicio que presta o al servicio que estamos utilizando para la interconexión y de forma tal poder entonces mantener adecuadamente la capacidad de conectarse, la capacidad de establecerse dentro de las distintas localidades y las distintas canales y los distintos mecanismos, las diferentes formas que los diferentes proveedores de servicios puedan asociarnos o las diferentes capacidades de redes que estamos manejando dentro de nuestra propia red. Entonces es importante mantener claro que aun cuando la red WAN me pertenezca o sea administrada por nuestra propia empresa, requerimos mantener la configuración y requerimos mantener un nivel de borde o un nivel de, digamos, de frontera de esa red WAN hacia toda nuestra red LAN. Dentro de las recomendaciones del framework de la NIST, del NERSC y dentro de las recomendaciones ISO, pues establecer este perímetro de seguridad electrónica en el borde de nuestros ciberactivos críticos representa una tarea fundamental para evitar vulnerabilidades, para evitar y disminuir esas amenazas que puedan estar presentes basándose en la conexión de una red WAN hacia las redes LAN. Entonces, es importante que estas redes WAN mantengan y se mantengan y estén de la mayor forma controladas con respecto a su conexión en las redes LAN, hacia las redes LAN. Entonces, la vinculación de cada una de estas redes WAN puede estar vinculado al tipo de tecnología que se va a estar utilizando y al tipo de tecnología que disponemos en las distintas localidades y en cada una de esas subestaciones que queremos interconectar. Para este caso, para entonces la caracterización de estas redes WAN, vamos a estar consiguiendo diferentes tecnologías, diferentes implementaciones, cada una con sus ventajas y cada una con su aporte propio hacia el propósito de mantener enlazados, de mantener el intercambio de información dentro de asociado a las diferentes localidades que debemos mantener interconectados. Entonces, en capa 1, estos ejemplos vienen asociados a canales T1, E1, canales T3, E3, fibra óptica, WDM, enlaces de cobre en una red Metro Ethernet, por ejemplo, de 10, 100 megas, de 1 giga, 10 gigas, la utilización típica de celulares, la utilización de modem sobre la red celular,
la utilización de canales ADSL sobre las redes telefónicas, utilizar enlaces inalámbricos WiMAX, incluso Wi-Fi, y la utilización de redes SDH y redes de tecnología SONET para el intercambio de estos enlaces, para el intercambio de esta información. Recuerdo típicamente la implementación de dispositivos SDH y dispositivos WDM para este disparo transferido, disparo de distancia entre localidades y la implementación de la sustitución de esta onda portadora análoga y esta onda portadora digital por enlaces de fibra óptica SDH, por enlaces de fibra óptica con tecnología SONET o tecnología WDM para la implementación de estos disparos de distancia. Asociados a estos equipos SDH y WDM existen diferentes fabricantes. Nosotros hemos implementado con equipos ABB Fox 515, tarjetas de Ethernet, tarjetas de enlace STM1, de STM1 hasta STM5, manejar los diferentes canales WDM, canal 23, canal 27, canal 29. Típicamente son los más implementados dentro de estas fibras ópticas de uso privado para el disparo transferido por digamos que la práctica de la frecuencia que va a estar implementada. Estos canales WDM permiten incluso la transferencia de muchísima información seccionada dentro de contenedores, al igual que la tecnología SDH y SONET, manteniendo cada una de las ventanas de tiempo con respecto a la asociación de un canal. Las redes celulares, Ruye contiene un equipo de capa 3 que permite la integración directa con redes celulares. Conectamos el, el SIM, configuramos y ya identificamos entonces un canal. Sobre ese canal podemos entonces manejar las diferentes implementaciones de IPsec, PPPP o cualquier otro de las VPN y de los encriptados de canales que se pueden manejar sobre estos canales de terceros. Los más implementados, estos servicios de Metro Ethernet que nos entregan en fibra óptica o nos entregan en cable de cobre de velocidades de hasta 1 giga, de velocidades de hasta 1 giga, son las velocidades que más que más hemos implementado, pero en aplicaciones TI podemos encontrar incluso velocidades mayores. En cuanto a esto de capa física, de la capa física 1, estas redes Fram Relay y estas redes Token Ring ya han ido desapareciendo, pero en su debido momento, en su momento de conectividad, de auge de conectividad, era bastante típico conseguirse estos enlaces de múltiples canales T1, de múltiples canales E1, para el intercambio de información entre localidades, basándose en tarjetas y convertidores que los equipos de capa 3 podían manejar y podían implementarse para los diferentes lugares y las diferentes localidades. Una de las más utilizadas es la WIC 1 o la WIC 1T, que se implementa sobre esos equipos Cisco. Los equipos ZTE también tienen ese tipo de tarjetas y típicamente los equipos Moxa y los equipos Alietelesi son los que más hemos implementado, los que más se manejaban en las localidades, pero con el auge de las nuevas tecnologías y con el auge de las implementaciones de alta velocidad,
incluso los MPLS han sustituido este tipo de enlace. En cuanto a la capa 2, debemos entonces identificar y podemos implementar distintos protocolos que me van a permitir entonces estos distintos enlaces, estos distintos intercambios de información a nivel de capa 2, pero asociados a redes WAN, asociados a ese intercambio de información interlocalidades. Para tales efectos, las implementaciones más típicas que hemos encontrado son implementaciones PPT, PPPP, IPsec, manejar lo que es la codificación MPLS dentro de estos canales de capa 3 que están asociados a la múltiple etiqueta, a las múltiples segmentaciones por etiquetas que se pueden manejar en los enlaces MPLS. En cuanto a las implementaciones de capa 3, podemos entonces manejar esos diferentes protocolos de enrutamiento, podemos implementar esas configuraciones de equipos MPLS para manejar rutas virtuales, para manejar intercambio de información a través de la segmentación de etiquetas que nos ofrece el MPLS, protocolos de enrutamiento dinámico, protocolos de enrutamiento de tablas dinámicas que vamos a estar viendo en sesiones siguientes, y asociar todas estas y cada una de las opciones que tenemos al intercambio de información y a la, digamos, vinculación de la información de las diferentes localidades y de las diferentes subestaciones que manejamos. En cuanto a Ruyecon, las distintas tecnologías, Ruyecon maneja distintas tecnologías, típicamente una de las más utilizadas del mercado y con unas fáciles implementaciones y con unas fáciles configuraciones. En cuanto a los enlaces dedicados, pues se cuentan con la capacidad de integración que podemos sincronizar y que podemos establecer a través de centrales punto a punto con el propósito de compartir cada uno de esos unidades de esos canales asociados a las unidades de servicio o canales asociados a las unidades de data que nos presentan las diferentes tecnologías T1E1 soportadas sobre estos pares de cobres de las redes telefónicas. Este intercambio de datos es uno de esos ejemplos de convergencia de intercambio de datos sobre la red telefónica. En cuanto a los paquetes switchados, pues implementar tecnologías de transporte y tecnologías de la capa de MPLS, de la capa Ethernet, de la capa FRAN Relay, que podemos estar implementando en las diferentes localidades para el mismo propósito de las redes WAN, para el mismo propósito de establecer circuitos, de establecer, digamos, canales privados, canales que van a estar de forma única, bien sea sobre fibra óptica o sobre pares trenzados de cobre, para el manejo correcto de cada una de las conexiones que establecemos. Las características que podían brindar estos equipos T1E1 podían llegar hasta implementar canales de 1444 kbps, eran los canales más implementados que se establecían dentro de las diferentes localidades, dentro de las diferentes subestaciones, y la limitante con respecto a las implementaciones de canales T1 y E1 era la disponibilidad de esa cantidad
conexiones, la disponibilidad de esa cantidad de pares trenzados que se requería para manejar estas informaciones, para manejar estos enlaces. Entonces, además la susceptibilidad del ruido, además de la susceptibilidad ante las interferencias electromagnéticas, podían causar y podían disminuir las prestancias y la eficiencia de la velocidad presente en cada uno de los canales. Esta debilidad con respecto a las velocidades y a las interferencias electromagnéticas podían causar y podían perturbar la eficiente comunicación que ya se había establecido previamente en las subestaciones. Entonces, las diferentes implementaciones sobre canales T1, sobre canales E1, podían manejar las diferentes aplicaciones, podían manejar las diferentes, digamos, supervisión y control que teníamos asociadas, pero limitando el ancho de banda, limitando la velocidad a este intercambio de canales, a este intercambio de implementaciones de los diferentes tecnologías E1 que estaban en el mercado. Estas tecnologías fueron sustituidas y fueron evolucionando con el transcurso del tiempo hacia los canales de fibra óptica y hacia los canales inalámbricos que estamos implementando hoy en día. Entonces, tener en cuenta de dónde se establecen estos requerimientos, de dónde vienen las diferentes velocidades que tenemos en las subestaciones, implica considerar mantener y mejorar las características de Red WAN que se estaba manejando contra la Red LAN, porque entonces estos canales no tenían ninguna influencia sobre las redes LAN, basados en la diferencia tecnológica, basados en el diferente impacto y basados en la diferente implementación que tenían estas distintas redes, permitían entonces esa separación clara, ese borde específico que ahora con las redes IP y que ahora con las redes WAN de tecnología IP, pues necesitamos mantener y necesitamos rigurosamente manejar estas diferentes codificaciones. En cuanto a T1 y E1, no tenían ninguna influencia sobre las redes LAN, no tienen ninguna influencia sobre las redes internas, pero con las nuevas tecnologías sí se manejan estas mismas características IP y estas mismas características de redes Ethernet, causando entonces esa característica que permite la integración dentro de las redes WAN hacia las redes LAN y viceversa, cosa que cosa que establece esa vulnerabilidad de la que estamos hablando, esa vulnerabilidad que debemos evitar para mantener el segmento WAN totalmente independiente de nuestro segmento LAN. Para tales efectos, entonces, dentro de nuestras redes IP, necesitamos mantener, digamos, canales cifrados, necesitamos mantener canales independientes, necesitamos mantener la separación lógica que podemos establecer dentro de desde las redes WAN hacia las redes LAN. Bien. Una, una de las configuraciones que más utilizamos para la separación y para mantener la información de forma cifrada, de forma segura en estos canales WAN, utilizar estos enlaces lógicos punto a punto, point-to-point protocol,
este point-to-point protocol, aun cuando la red sea administrada por el mismo personal, sea administrada por la misma empresa, pues ah, como tenemos información sensible, como nuestra información es crítica del proceso productivo, amerita y necesita que esta información se mantenga totalmente de forma protegida, que se mantenga de forma segura hacia el intercambio de las redes WAN. Es decir, implementar protocolos de cifrado, protocolos de encriptado para dificultar entonces cualquier intrusión que haya dentro de esa información, necesita establecer y necesita contar con los mecanismos asociados a mantener esa seguridad y aumentar ese nivel de seguridad dentro de la transferencia de esa información. De ahí entonces que los protocolos PPP, el protocolo IPC el encriptado TLS, el encriptado Security Socket Layer, son mecanismos muy típicos para proteger esta privacidad. Entonces, esta privacidad de la información que hay dentro de nuestras redes LAN hacia nuestras redes WAN, típicamente requiere la implementación de estos protocolos y requiere la implementación de estas configuraciones a tales efectos. Dentro de los pasados enlaces de cobre, esta privacidad la podíamos establecer, ya que se manejaban enlaces punto a punto sobre circuitos virtuales permanentes en enlaces FRAN Relay. Estos enlaces FRAN Relay nos permitían entonces formar una red WAN de todas las localidades que necesitaban interconectarse y asociadas a cada una de las localidades había un circuito privado, había un PVC, este PVC estaba asociado a un identificador de enlace de datos y un enlace de datos no podía o estaba totalmente aislado de los demás circuitos y de los demás identificadores de conexión. Entonces, esta analogía que teníamos con respecto a la individualidad de cada una de las localidades de esas tecnologías anteriores como FRAN Relay, en las redes IP y en las redes Ethernet, se logra a través entonces de la encriptación de los distintos canales, la encriptación de la información y mantener de forma segura el intercambio que hay de cada una de las localidades con respecto a las conexiones WAN que se disponen. Bien, entonces en los equipos Rubicon estas configuraciones de los equipos de las distintas tecnologías FRAN Relay iban asociadas a la estructura de capa 1, a la estructura de la tecnología utilizada y con las configuraciones de implementación de web server para poder establecer la forma adecuada y el intercambio adecuado de cada una de estas implementaciones. Bien, con respecto a los canales, a las conexiones, a las conexiones de enlace de datos, estos equipos Rubicon pertenecen a los protocolos de la capa 2, implementan distintas características de estos protocolos y las configuraciones se pueden realizar de forma simple, seleccionando cada uno de los parámetros involucrados en el establecimiento del enlace y seleccionando cada uno de los parámetros que van a estar interviniendo en el intercambio de la asociación y al intercambio de información de las diferentes tecnologías disponibles, de las diferentes formas de enlace WAN
que vamos a estar manejando. Entonces, asociado a estos distintos enlaces WAN, tenemos configuraciones en la capa 1, configuraciones en la capa 2 y configuraciones asociadas en la capa 3. Para tales, características, podemos entonces nosotros establecer digamos, los requerimientos asociados a cada uno de estos canales WAN, el requerimiento asociado a la utilización de todos y cada uno de los dispositivos y de esta manera manejar el correcto intercambio del enlace de datos, el correcto intercambio de las configuraciones físicas y el correcto intercambio del direccionamiento en capa 3 que vamos a estar manejando según el proveedor de servicios, según el tipo de red, según el tipo de manejo público o privado que vamos a estar manejando en estas redes WAN. Entonces, otra de las opciones con respecto a esas configuraciones WAN es la utilización de los canales celulares, la transferencia de datos a través de estos canales celulares. Otro ejemplo de la convergencia que estamos manejando y que se está implementando dentro del intercambio de información, dentro del intercambio y enlace que hay de cada una de las localidades. Entonces, en este orden de ideas, la implementación en los equipos Ruyecon de estos enlaces celulares se establece mediante la inserción del SIM, el registro en la red celular y de ahí en adelante configurar el canal en capa 3, el canal en capa 2 y el canal en capa, no, ya en capa física lo hace automático para manejar este tipo de enlaces de una forma análoga a los distintos canales WAN que podemos establecer y que vamos a estar manejando. Entonces, bueno, ingenieros, les pido 2 minutitos. Bueno,
Entonces, con respecto a la gran variedad de estas tecnologías WAN, digamos, el propósito dentro de nuestra red OT es mantener esa individualidad de la red WAN con respecto a nuestra red LAN, con respecto a nuestra red OT dentro de la subestación y asociada a los distintos dispositivos del proceso productivo y mantener, digamos, la mejor configuración asociada al servicio y a la disponibilidad, pero apoyarse en los distintos mecanismos que hay en los routers, en los firewalls, en los IDS, para entonces lograr una correcta, digamos, separación y una correcta sí, una correcta configuración para mantener la red WAN totalmente independiente de las redes LAN. Bueno, estimados ingenieros, pasemos al bloque de preguntas. Bueno, estimados ingenieros, para no ser de forma monótona esta sesión y este bloque de información con respecto a las redes WAN, me gustaría entonces a mí escuchar distintas, quién se anima a contarme su, digamos, su experiencia con respecto a las redes WAN, qué red WAN están utilizando o qué tecnología típicamente es la que se está establecido. No sé quién me quiere compartir, quién nos quiere compartir, porque estamos todos dentro de este grupo. Digamos, yo estoy utilizando un proveedor de servicio, Movistar, y ya, o sea, eso es todo. A ver, ¿qué se anima entonces? El ingeniero Héctor, el ingeniero César.
¿Cuáles son? Buenas, sí, disculpe, yo entré un poco tarde, por el tema de no encontré el link, pero a la pregunta que menciona acá ingeniero, bueno, nosotros acá, tenemos una red, la WAN, la administra un servidor TI, que en este caso, en conjunto con Internexa, son los que manejan toda la red corporativa, o la red WAN, ¿no? Y nosotros, más que todo, estamos en la red OT, ¿no? Solamente así como experiencia podría comentar, el único, o sea, no problemas, sino siempre inconvenientes que hemos tenido es en ese borde, ¿no? Hasta donde ellos ven y hasta donde nosotros vemos como OT, ¿no? En temas de seguridad y todo ese tema, ¿no? Todo el tema de aplicación, ciberseguridad para nuestra red OT, ¿no? Porque en la red en la TI que la maneja como le dije, Internet y todo y el equipo corporativo, ellos tienen todos sus procedimientos, ¿no? Que generalmente solo conocemos en forma general, ¿no? Al igual ellos también en la parte de la OT también la conocen en general, ¿no? Solamente más el tema hemos tenido los problemas siempre en las fronteras, ¿no? De ellos con nosotros, que son, porque tienen ciertos criterios que son diferentes a los que tenemos nosotros como OT, ¿no? Eso sería, gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero, gracias. Sí, quería traer al tema ese punto de frontera. Normalmente el proveedor de servicios, sea interno o sea externo, nos entrega el servicio. Ellos tienen un router asociado a su servicio y nosotros vamos a tener un router asociado al nuestro. Entonces, ese punto de frontera se establece con estos dos equipos y ajustados a estos dos equipos, le asignamos el nombre de router de borde porque precisamente va a estar en esa frontera de nuestra red interna contra cualquier proveedor de servicio o cualquier red externa. Entonces, quería traer a través de esta pregunta este concepto de router de borde. Entonces es allí donde nosotros establecemos las listas de controles de acceso, es allí donde establecemos el ruteo que necesitamos establecer y asociamos a esto las diferentes características que tendrá ese proveedor de servicio. Ese proveedor de servicio normalmente se establece un intercambio de configuraciones de una pequeña red dentro de ese router de borde del proveedor de servicio y el router de borde de nuestra red interna. Se maneja mucho la implementación de protocolos NAT, se maneja mucho la implementación de firewall en ese borde y se maneja la implementación de listas de acceso para mantener la separación que se requiere de estas redes. Bien, ¿quién más nos dice algo al respecto? Enrutamientos, protocolos de enrutamiento utilizados. Ingeniero Eduardo, ingeniero Ever, ingeniero Héctor, Jonathan, Robert, Edizo, Jan. ¿Quién se ha vinculado con algún router de borde? ¿Quién, quién le ha tocado hacer un reporte y defender que mi router está bien y yo no veo el otro punto? Y ellos dicen, mi router está bien y yo no veo, y yo no tengo que ver con su router, o nada más me ha pasado a mí.
Bueno, estimado ingeniero, entonces pasemos a la idea de esta intervención con respecto al proveedor de servicio. Es que típicamente se hace un enrutamiento estático o un enrutamiento por default. Eh, lo más práctico al respecto es la implementación de un protocolo de tablas. Cuando el proveedor de servicio es solamente de esa localidad, pues establecemos un enrutamiento de tablas por defecto, hacemos unas tablas de enrutamiento por defecto o establecemos rutas del siguiente salto y normalmente son estáticas, no hace falta más allá de eso. Pero cuando entonces el protocolo o la red WAN pertenece a la misma empresa y lo maneja, como decía el ingeniero César, o el grupo de TI, pues entonces allí sí se manejan protocolos de enrutamiento dinámico y se establece entonces una área o se establece entonces un punto adicional para cada una de las localidades dentro de los diferentes protocolos de enrutamiento dinámico. Esto como punto de administración de las redes. Bueno, entonces, mis estimados ingenieros, pasemos al tema de prácticas, pasemos a desarrollar entonces esas configuraciones que van asociadas a los temas de hoy. Bien, ingenieros, entonces por favor ingresar a la máquina virtual. De igual modo, de las prácticas anteriores, doble clic en el icono recibir información. Ir a la carpeta formación. Y confirmar la recepción. Yo en mi caso tengo recibiendo las prácticas anteriores, así que voy a corregir esto. Amor mutante. También entonces vamos a sí. Muy bien. Ahora sí, establecemos doble clic sobre el enlace recibir información. Verificamos el envío de dos archivos y dentro de la carpeta formación vamos a obtener el archivo de la práctica de hoy. Entonces,
dentro de la práctica encapsulación PPPP. Hacemos doble clic. Se abre el aplicativo Packet Tracer. Abajo y a la derecha, que es Login. Esperar los 15 segundos asociados. Para luego confirmar el guest y tenemos nuestra práctica. Entonces, para el día de hoy y vamos a ver el cronómetro. Vamos a tomarnos, digamos, unos 20 minutos para que tenemos 5, tenemos 25. Vamos a tomarnos, digamos, 15 minutos para que ustedes vayan avanzando en la práctica y luego la resolvemos de forma simultánea. Yo voy a ir buscando el archivo.
Bueno, mis estimados ingenieros, una de las aplicaciones que estamos típicamente implementando son los túneles a través de proveedores de servicios, a través de terceros, incluso a través de redes públicas de Internet y a través de redes públicas de otras empresas. Entonces, una implementación típica es manejar los túneles PPP, los túneles punto a punto o los túneles a través de IPsec. Este túnel IPsec nos permite entonces a través de un modo, de un canal inseguro, de un canal de tercero, establecer unas configuraciones que permiten transferir información de una red interna hasta otra red de otra localidad de forma encriptada, de forma cifrada y utilizando las diferentes programaciones y diferentes opciones que podemos establecer para este encriptado. Para el caso de Rullecom, podemos implementar túneles PPPP o túneles IPsec. Típicamente implementamos túneles IPsec para manejar esa doble característica de algoritmo de cifrado y algoritmo de encriptado en la utilización de llave pública y llave privada que brinda una seguridad en cuanto a la transferencia de la información. Estos parámetros que podemos ver acá dentro de la imagen son los requerimientos que se amerita dentro de la configuración de nuestros equipos switch de router y switch Rullecom. Con ese respecto, quería mostrarles lo sencillo que se configuran en estos equipos Rullecom, la característica de los túneles, un túnel IPsec. Este túnel IPsec pues va a solamente establecer la habilitación en este checkbox. Habilito la creación de un túnel. Con este respecto entonces voy a obtener habilitadas las opciones con respecto a las configuraciones de este túnel, que apenas son las configuraciones asociadas a la imagen que estábamos mirando. Entonces, dirección remota, dirección local, ese parámetro viene asociado a estas configuraciones. Si estoy acá en este router, en el lado de esta localidad, pues va a pertenecer a la dirección local, y la dirección remota sería esta dirección de la otra localidad, identificada en este momento con el número 2. Para este caso sería la dirección 1. De esta forma puedo ingresar la dirección que está asociada a la remota, la dirección remota, y utilizar la dirección de mi lado local. Agregamos ese par de direcciones. Vamos a estar utilizando una frase para el encriptado, frase clave. Esta frase clave debe estar configurada en ambos extremos de la misma manera, y ya con esto pasamos a la configuración de la conexión que vamos a manejar. Entonces este era un enlace IPsec, por decirle, o dentro de la configuración vimos que el enlace se llamaba enlace BATIA. Le podemos poner enlace BATIA. En esta configuración vamos a ver los diferentes parámetros
el EK, el ES, el LEF y el RAI. Entonces, como característica de estos enlaces, vamos a estar estableciendo las diferentes, digamos, características, los diferentes parámetros que ameritan. El EK es versión 1, el algoritmo de cifrado es Advanced Encryption System y el método de hash es el SHA-2. Eso lo podemos entonces estar configurando dentro de estas list drop que nos muestra el web server. Entonces, algoritmo de cifrado, Advanced Encryption System, el hash SHA-2 y el Diffie-Hellman que vamos a estar implementando Modprobe 49. Agregamos eso, ya tenemos entonces ese conjunto de especificaciones. Vamos entonces al siguiente conjunto de especificaciones que nos están requiriendo para la configuración de nuestro canal. Aquí vamos a utilizar el Diffie-Hellman 4098. El algoritmo va a estar implementado y caracterizado por un cifrado AES y por un hash SHA-2. Y de esta forma, en el botón ADD, ya terminamos esa configuración. La otra configuración que nos pide es esta carpeta left. Entonces esta carpeta left se escribe con L de local y de allí vamos a entonces establecer las configuraciones que van asociadas a mi equipo local. Entonces el tipo que va a estar utilizando, voy a utilizar dirección y esa dirección la voy a estar escribiendo acá en este campo 192, 168, 2015 para el lado local. Y de esta forma ya tengo configurada la IP pública. Voy a configurar cómo se va a identificar este equipo dentro del enlace. Lo voy a identificar por dirección con la dirección 192.168.2015. Y de esta forma ya se terminó la configuración del equipo local. Vamos a pasar al equipo remoto, lo voy a identificar por IP, su IP pública es 192.168, creo que le establecimos 10.20 y de la misma forma voy a identificar ese sistema con la dirección y con la dirección 192.168.10.20. Otras de las configuraciones que amerita este tipo de enlace son digamos, el tipo de la clave pública, según vayamos a establecer certificados o vamos a establecer la forma en que se van a confirmar esas llaves públicas y esas llaves privadas. Y de esta forma ya tendríamos la configuración del equipo local del lado de un enlace y si del otro extremo tenemos un equipo Ruecon, pues estableceríamos de forma similar esta configuración, de tal manera que con unos sencillos pasos ya estaríamos configurando un enlace como este en cuanto a el encriptado de los datos desde una localidad hasta otra localidad. Muy bien, esa es la información que quería compartirles, ingenieros, con respecto a el equipo Ruyeco. Ahora, dentro de la práctica, si me indican alguna observación, alguna pregunta. La dinámica de la práctica, pues se establece de la misma forma que venimos manejándolo. En el equipo R1, que es un router,
habilitarlo y configurarle un nombre y configurarle una clave. Esta clave va a estar encriptada utilizando el servicio de encriptación que tienen estos equipos Cisco y se implementa de la forma sencilla en el equipo R1. Ingreso a la configuración en la pestaña CLI, presionamos Enable, configure terminal, hostname. Entonces el hostname del equipo iba a ser en este caso R1. Esta configuración de R1 la transcribimos acá. Establecemos el password, entonces en abre secret password y habilitamos el servicio de encriptado. Vamos a ver en estas configuraciones enable secret y la clave @password password. Bien, entonces, por ejemplo, de aquí podría mostrar yo show user show running config para confirmar que el password está encriptado. Entonces, de esta forma, ya vamos siguiendo cada uno de los pases que estamos manejando. Me voy a la configuración del router 2 y establezco entonces un username que va a estar estableciéndose para la autenticación en este canal PPP. Este canal PPP va a estar utilizando la autenticación basándose en el protocolo de Challenge Encryption Authentication Protocol. No va a estar utilizando el PAP, sino el CHAP. Y la utilización de CHAP y PPP solamente difieren en la encriptación que tenemos del lado del cliente y del lado del servidor en cada uno de estos enlaces. Digamos, cliente-servidor, teniendo como servidor quien inicia teniendo como cliente quien inicia la comunicación y teniendo como servidor el que realiza la autenticación del cliente. Entonces, estimados ingenieros, muy feliz de tenerlos en este espacio, muy contento de establecer este intercambio de información con ustedes y nos veremos entonces en la próxima sesión. Nos veremos entonces mañana a la misma hora. Bye, 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 bye. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Disculpe, que hice una consultita, ¿es posible? Sí, señor. Adelante.
Ahí en las máquinas que estaba hablando de los temas de los routers, pero en las máquinas, por ejemplo, de los servidores, gateway, a veces le ponemos, ¿qué se llama? Las rutas persistentes, pero cuando haces esa, digamos, esta segmentación, este tema de seguridad, ya no sería necesario ponerle, por ejemplo, las rutas persistentes en digamos, en el mismo servidor, ¿no? En el Windows que tiene su servidor, sea cero o cualquier sistema operativo, le ponemos siempre rutas persistentes, por ejemplo, un centro de control para que solo reporte a él, ¿no? No lo dejamos libre. Ahí sería ya necesario con el tema ya segmentándolo, o con la seguridad de ahí poniéndolo, o ya no es necesario. Eso me consulta. Claro, ingeniero. Le recuerdo que cada localidad tiene una característica propia, una característica que sobrepesa sobre esas decisiones. Sin embargo, la segmentación nos permite establecer un segmento de red para ese campo de servidores, digamos, para esa granja de servidores que va a contener los servidores de SCADA, que va a mantener los servidores históricos, que va a mantener los servidores de consulta externa, y en esa granja establecemos una red de forma tal que nos permita, apoyándonos en un enrutamiento o apoyándonos en una configuración de tablas dentro del router, evitar la configuración dentro de los servidores. Sí, señor, sí, sí es posible. Listo, gracias. Gracias a usted, ingeniero. Muy amable.